شاي يسمعهم بالي بالي تعو عبك بعضك يتكيك بعض يا Buenas tardes, compañeros del taller, bienvenidos a otro encuentro del Pensar Distinto de esta semana. Venimos hablando del tema de los sueños, qué son los sueños, por qué generan tanto interés, y a nivel histórico hemos hablado de 3 intereses o momentos o concepciones sobre el sueño. El primero que estuvimos desarrollando en el último encuentro, que tenía que ver con Morfeo, habla del sueño como mensajes. Desde tiempos remotos, los sueños han sido tan enigmáticos como importantes. Dijimos que en este momento de la interpretación de los sueños como mensajes, hablamos de que el sueño parece querer decir o revelar algo. El sueño es un mensaje de las deidades y de los dioses y aparece en la mayoría de las culturas antiguas con un carácter profético. De este modo, los sueños parecían anticiparse a ciertos eventos que podían ser grandiosos o funestos y que aún no habían ocurrido. Bajo esta concepción de los sueños se los consideraba mensajes o indicios sobre el futuro. Por eso hablamos de la función profética de los sueños con la figura de Morfeo. Hoy vamos a hablar de otro momento que tiene que ver con la modernidad, cuando la ciencia empieza a ganar lugar, especialmente la medicina, toma a su cargo el fenómeno de los sueños y los empieza a investigar. Desarrolla algunos experimentos y lo que quiere hacer la ciencia es dar respuestas objetivas y demostrar empíricamente qué pasa ahí cuando soñamos. Así, el futuro, que es el lugar de lo desconocido y de lo que no podemos controlar, empieza a parecer un poco controlable y empieza a ser menos angustiante de la mano de la ciencia. Que la ciencia comienza a poder explicar, predecir, controlar algunos fenómenos físicos, biológicos, o en este caso, el soñar, el fenómeno onírico. En este contexto de la modernidad, los sueños dejan de ser fenómenos importantes en sí mismos para pasar a ser una producción física del cuerpo humano. El sueño es una respuesta neurofisiológica. No tiene que ver con los dioses, no es un mensaje de los dioses, sino que en última instancia es un mensaje del cuerpo. Si bien la neurología hoy en día sigue desarrollando experimentos y ampliando el conocimiento sobre el tema del soñar, les voy a compartir algo que dijo un neurólogo, también neurólogo, pero en 1900. Yo les he contado de Freud, el padre del psicoanálisis, fue uno de los investigadores que en esta época toma el tema de los sueños y lo empieza a investigar, a experimentar. En 1900, Freud escribe un texto que se llama La interpretación de los sueños y retomó esto del significado de los sueños. ¿Qué dijo Freud en el padre del psicoanálisis en este texto, La interpretación de los sueños? Relaciona el sueño con el fenómeno del dormir, ¿sí? No son dioses, no son mensajes proféticos, tiene que ver con el dormir. Y dice que una de las principales funciones del soñar es la de ser el guardián del dormir. Esto lo comentamos hace poco cuando nos reunimos de forma presencial. Soñamos para poder dormir, dice Freud. Les voy a compartir algunas de las otras conclusiones de Freud en este texto de 1900. 1900, y sigue siendo, algunas de sus conclusiones siguen siendo absolutamente vigentes. Como les decía, el soñar es el protector del dormir. Así es, el sueño nos protege. Es sano soñar y es bueno para nuestra salud, incluso si son pesadillas. Esta es una concepción diferente. Freud menciona también, además de esto de que nos protege el dormir, menciona que frecuentemente los sueños se olvidan o directamente no recordamos lo que hemos soñado. Pero todos tenemos la capacidad de soñar. No es algo que le pase solamente a los reyes o a las personas intervenidas por alguna deidad o poseídas, porque en el mejor de los casos viene a dar un mensaje profético bondadoso,
pero también podían estar poseídos por una deidad a través de los mensajes, de los sueños en esta época anterior. Freud dice que todos soñamos, todos tenemos la capacidad para hacerlo, solo que a veces no los recordamos. Además, Freud va a decir que el sueño no tiene que ver con las deidades, sino que es el resultado de nuestra propia actividad psíquica. Lo producimos nosotros mismos. Nuestros sueños hablan de nosotros. Por otro lado, los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente. Y es posible interpretarlos, por eso el sueño se convierte para Freud en una metodología muy importante para la investigación del inconsciente y del propio sujeto. En esto se diferencia del resto de las concepciones que son más biológicas, porque considera que del sueño puede sacarse un sentido y que tiene que ver con el resto del mundo psíquico, del mundo interno del soñante. Son personales los sueños. Por eso también va a decir Freud que no hay generalidades como si soñé que volamos significa, si soñé que o con un número significa tal cosa, porque no hay como una regla de significados generales de los símbolos de los sueños, sino que el método, aprender y entender lo que significan los sueños va a depender de los significados que le da cada soñante. Por último, y esto fue un aporte que también hizo la Susi en el último encuentro presencial, el sueño se rige por el principio del placer, dice Freud. Todo aquello que es displacentero dentro del sueño es deformado. Vieron que los sueños son raros y transformamos y las caras sentimos que son personas conocidas, pero la cara se ve distinto. Son los mecanismos de deformación del sueño, del trabajo del sueño. Pero siempre soñamos que cumplimos deseos inconscientes. ¿Qué les parece estas reflexiones de Freud sobre el soñar? Estamos en otro momento con otra concepción de los sueños. Ya no tienen que ver con las deidades ni con el futuro, no son mensajes incontrolables de situaciones que vayan a suceder, ¿sí? Sino que hablan más de nuestro mundo psíquico, de nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras prohibiciones. Depende de cada persona, de cada soñante, y Freud lo que va a decir es que tiene una función para nuestra salud, para nuestro equilibrio psíquico, el soñar. Por eso es muy importante soñar y por eso me va a encantar cuando nos encontremos que me compartan ustedes, Golda y compañeros del taller Pensar Distinto, algunos de sus sueños más fantásticos o más tenebrosos. Vamos a ver si las producciones son hechas por Hollywood, por Netflix o capaz que una producción casera, depende de cada soñante. Les mando un beso grande, nos vemos la próxima semana para desarrollar lo que va a ser el tercer momento de los sueños y algunas investigaciones más recientes, a ver si le tenemos menos miedo a las noches y al dormir y nos metemos a bucear sobre el mundo onírico de cada uno. Un abrazo.